Pues vamos a continuar con la segunda parte del estudio que comenzamos acerca de la Gran Comisión. Pues mira, nosotros como creyentes entendemos, es porque la Biblia así lo dice, que Satanás es el príncipe de este mundo. En Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Es decir, aquí está reconociendo a Satanás como el príncipe de este mundo que pronto sería derrotado. Esto quiere decir que pues Dios ha permitido que Satanás opere en este mundo, pero siempre bajo los límites que Dios le ha establecido. Por eso es príncipe, porque hay un rey y este rey es Dios, quien sigue siendo el soberano no solo de este mundo, sino de todo el universo. Si así no fuera, Satanás ya hubiera destruido el mundo desde hace mucho tiempo. Pero él está bajo control. No existe este dualismo de pensar que hay dos fuerzas iguales que están en conflicto, ¿no? Dios es superior, Satanás está bajo su control. La influencia de Satanás indudablemente está sobre el sistema del mundo. ¿Cómo es? Pues por medio de trabajar en general sobre sus ideas, filosofías, ideologías, religiones, sistemas económicos, políticos, sociales, etc. Él está inmerso en todo lo que es la actividad humana. Su meta, pues, es intervenir en los ideales, en los valores, esperanzas y acciones del hombre, con el fin último de alejarlos de Dios. Muchos jóvenes y niños están comiendo y bebiendo todos los días una serie de ideas que no solo son contra natura, sino contra toda lógica, contra toda moral, contra la realidad científica y biológica, y finalmente por lo establecido por Dios. Estas ideologías han corrido muy rápido a través de los medios de comunicación, la publicidad, la propaganda, todas aquellas cosas que nos bombardean todo el tiempo, las cuales pues están infestadas de una intencionalidad y un objetivo. Estas van sembrando una forma de ver el mundo, apelando desde luego a nuestros anhelos, sentimientos y pasiones, las cuales Satanás conoce perfectamente. La experiencia que ha tenido Satanás con el hombre es milenaria y podríamos decir que lo conoce perfectamente, que lo conoce de memoria y sabe exactamente cuáles son sus debilidades. Sin embargo, es importante saber que detrás de toda esta ideología perversa puede existir un personaje o un grupo de personas que la promueven. Esto es muy obvio. Vemos todos los días este grupo de personas que están a favor, que promueven estas ideologías, que están constantemente publicitándolas, que están hablando de ellas, que las están alabando y las están fomentando. Pero en realidad, el autor y el verdadero poder que está detrás de todas ellas
definitivamente huele a azufre. Por medio de toda esta estrategia milenaria, Satanás ha logrado atrapar en su mundo a mucha gente. Segunda de Timoteo 2, 24 y 26 dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Es decir, aquí ya Pablo nos está dando por hecho de que hay gente que se va a oponer. Y dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nos está hablando de una lucha que existe entre las personas que hablan de Cristo, ¿verdad? Y entre los que se oponen. ¿Por qué? Porque Dios quiere, ¿verdad?, que de alguna forma ellos conozcan la verdad, a través de que Dios pues les conceda el arrepentimiento. Y dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces aquí también nos está enseñando que no solamente hay una oposición, ¿verdad?, sino que de lo que se trata es que conozcan la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos. La forma de comportarse de esta gente y ver la vida realmente demuestran claramente que están bajo la influencia del maligno. A veces nosotros nos sorprendemos cómo la gente hace ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces tú te puedes dar cuenta de que sí, que existe verdaderamente una influencia de Satanás sobre sus vidas. 1 Juan 5, 19 al 20 dice lo siguiente. Dice, sabemos que somos de Dios. Él está hablando de los creyentes y hace una separación. Por un lado dice, sabemos que somos de Dios. Y por otro lado dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, aquí está, Juan nos está hablando de que existen las personas que pertenecen a Dios y otras que están bajo el maligno. Y esto, pues, dicho así, puede parecer, no sé, algo inofensivo, pero esto es algo tremendo si realmente lo meditamos, porque esta es la causal de muchos de los males en los que está sumergida la humanidad. Pero lo peor es que la gente no sabe que al obedecer tan ciegamente al líder de los poderes del mundo invisible, como lo llama la Biblia, su espíritu está actuando en sus corazones. Es decir, el espíritu de Satanás es el que está actuando en los corazones de las personas. Dice en Efesios 2, 1 y 2, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Este es un hecho que consigna Pablo. Ustedes estaban muertos a causa de sus desobediencias y de sus pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el fruto, ¿verdad?, la consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Y aquí lo está reiterando. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Esto es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a
obedecer a Dios. Entonces, hay pocas personas, ¿verdad?, que saben o que entienden que el hecho de actuar como actúan es porque el espíritu del diablo, como lo menciona aquí, el líder de los poderes del mundo invisible, es el que está precisamente promoviendo todas estas ideologías anti Dios y que está haciendo que sus corazones piensen y actúen de la forma como Él concibe la vida y el mundo. La Biblia también dice que Satanás ha cegado, es otra forma de decir lo que está pasando en el corazón de las personas que no obedecen a Dios. Dice que Satanás ha cegado el entendimiento de todas aquellas personas que aún no han encontrado todavía a Dios. Y por lo mismo siguen la filosofía de vida del maligno. Así lo dice en 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, está aún sin ser entendido, sin ser todavía aceptado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, otra forma de llamar a Satanás y al sistema y a la filosofía antidios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí estamos entendiendo cómo Satanás a través de todas estas cosas tiene un efecto sobre las personas, que es cegarles el entendimiento. Es decir, ni por aquí les pasa que exista un poder que está actuando detrás de ellos precisamente para que no conozcan a Dios. Pablo, como siempre, ¿verdad?, es Pablo. Pablo es muy claro al decirnos que el Evangelio está encubierto para los incrédulos. Y con esto, ¿qué está diciendo? Nos está diciendo que toda la estratagema de Satanás está funcionando. Porque este es un mal presente, este es un mal cotidiano que para los creyentes, para los que sabemos que esto es verdad y que existe, ¿verdad?, lo vemos todos los días. Entonces, está funcionando toda su estrategia, ¿verdad? Ha sido capaz de cegar la mente, el corazón y la intención de toda esa gente que parece que está distraída e indiferente, pero que finalmente está atada por los lazos del diablo. Y esto, vuelvo a insistir, la estrategia principal no es que a Satanás le interese que haya gente mala o ladrona o mentirosa o adúltera. No. Satanás sabe perfectamente que el único antídoto para que toda esta gente se pueda desligar de su influencia y de su poder está en Cristo Jesús. No hay otro antídoto, no hay otra forma para salir de esta influencia, de esta ceguera, de esta atadura, sino es a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, su estrategia va a ser precisamente ocultarles esta salida que está en Cristo Jesús. Dice en Colosenses 1, del 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es lo que Dios hace en el creyente. Nos hace aptos para participar en la herencia de Dios. Y nos llama santos en luz. ¿Y qué es lo que ha hecho esto posible? Que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, nos fuimos extraídos
del poder de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Es un cambio de lugar, de postura, de situación. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Satanás sabe que no hay otro poder más que el poder de Dios que lo controla. Y a través del poder de Dios, en Cristo Jesús, nosotros podemos salir del poder de Satanás que nos tiene cautivos. Jesús en otra ocasión dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y bueno, aunque esta frase ha sido usada para muchas cosas, cuando Jesús la dijo, se estaba refiriendo a la verdad de su palabra y a la liberación del poder de Satanás y del castigo por nuestros pecados, que solamente se obtienen en Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué les he dicho todo esto? ¿Por qué he hecho esta introducción? Porque yo creo que precisamente por todo esto que les dije, es justo y necesario que en medio de tanta desinformación y de todo el bombardeo mediático para alentar todas estas ideologías de moda, debemos redoblar la proclamación del mensaje de Dios. Esto es precisamente para darles a las personas la visión de Dios, no la del diablo que consumen todos los días, sino una contra, ¿verdad? Una contra del pensamiento mundano y de esta forma, ¿verdad? Prender la luz a un mundo que vive en oscuridad y que necesita que se le señale dónde está precisamente la salida que Dios da. Bueno, la semana pasada les comenté, ¿verdad? Les comencé a hablar acerca de la gran comisión que Dios nos ha dejado. Y vamos a leerla ya no en Mateo, sino en Marcos 16:15, donde también está establecido en una forma más corta. Y dice precisamente así: y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Algo muy importante que debemos saber es que Dios es el que da la encomienda. Es decir, esto es un mandato divino y muy específico. Nos dice qué es lo que quiere que hagamos, llevar el evangelio y a dónde hacerlo, a toda criatura. En Mateo dice también a todas las naciones. Pero para cumplirlo, debe despertar en cada creyente un anhelo misionero. Y ya con este corazón, pues cumplir con esta encomienda. Surge una pregunta: ¿cómo puedo cumplir con la gran comisión? Bueno, la forma obvia de hacerlo es ir y predicar el evangelio en otro país, en otro lugar, en forma personal. Pero para esto, pues el primer requisito que debes tener, pues es un llamado en tu corazón, pues por servir a Dios fuera, en algún lugar, ¿verdad?, que por alguna razón ha captado tu atención o tu interés. Este cargo, por ciertas personas o por cierta nación, va acompañado de una confirmación de Dios que te conduce hacia lo relacionado con este lugar en el que anhelas servirle. Si tienes el deseo y una buena disposición para servir fuera, verás cómo Dios te irá llevando hacia allá poco a poco, hasta que finalmente se presente la oportunidad concreta de cumplir con tu visión y con tu comisión. Obviamente este trabajo debe ser tomado con la seriedad
que implica todo trabajo para Dios. Así que la persona que tenga este llamado, ¿verdad?, también debe ser una persona que esté preparada, una persona madura espiritualmente, con conocimiento, con un carácter y una fe puestas a prueba, con estabilidad emocional, con una actitud correcta y sobre todo, ¿verdad?, con un deseo ferviente de hacerlo. Desde luego, los lugares y las personas que necesitan escuchar el Evangelio pues están en todas partes. Pero este es un llamado a salir por fe y a difundir las buenas nuevas en otro lugar. En general, Dios llama a todas las personas a hablar de su fe. Esta es una encomienda que todos, desde el momento en que conocimos a Cristo, somos llamados a realizar. Todos estamos llamados a hablar de nuestra fe. A sabiendas, desde luego, que nuestra vida espiritual cambia, ¿verdad?, cuando empezamos a hacer esto. ¿Y sabes por qué? Porque en esta actividad de hablar de Cristo, de hablar de nuestra fe, se encuentra el gozo del creyente, ¿no? Se encuentra su realización y el entendimiento, ¿verdad?, también del por qué todavía Dios nos quiere en esta tierra. Pero el llamado misionero es un llamado especial y específico. Otra forma de cumplir la gran comisión es precisamente apoyando al que sale fuera, ¿verdad? La Biblia maneja un principio que es el del trabajo en equipo, como corresponde al cuerpo que somos, que se mueve en unidad, donde todos los miembros son igualmente importantes y donde cada uno depende del otro para realizar correctamente su labor. Vayamos a 1 Corintios, al capítulo 12, para leer 3 versículos, donde dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es decir, Pablo, ¿verdad?, la Biblia nos hace entender que somos un cuerpo que debe trabajar en equipo, porque así trabaja el cuerpo humano. Establecido este principio, Pablo hace una pregunta. En 1 Corintios dice: ¿quién es soldado a sus propias expensas? ¿Quién es soldado a sus propias expensas? Aquí Pablo pues está usando un ejemplo de la milicia para explicar lo ridículo que sería pensar que un soldado que ha dejado familia, casa y trabajo, ¿verdad?, puede ir a la guerra y valerse por sí mismo. Esto es imposible bajo cualquier lógica, porque precisamente se trata de que cada uno, tomando su lugar en el cuerpo de Cristo, apoye al miembro que va a estar al frente, que va a estar haciendo una labor, que está siendo expuesto y que está, desde luego, sometido a prueba. En este caso, aquel que ha salido a cumplir la gran comisión debe ser visto como lo que es: un soldado que me está representando en la batalla y que necesita de mí para sobrevivir.
Esto es lo que es un obrero. Alguien que sale, ¿verdad?, que ha recibido el llamado, que está preparado y decide salir, y está confiando en que hay personas que tienen el entendimiento, el mismo entendimiento y el mismo anhelo de que él, y saben lo que implica salir al campo misionero. Son personas del mismo cuerpo que comparten la misma visión y tienen un corazón dispuesto a apoyar. Esto nos lleva a concluir que en forma práctica un misionero puede ser apoyado de dos formas básicas. Vamos a hablar de dos formas básicas. Orando por él, ¿verdad?, y ofrendando por él. Yo sé que hay personas en este grupo, ¿verdad?, que están ofrendando para esta misionera, ¿no? Y sé que desde hace mucho tiempo lo están haciendo. Ahorita tocamos el tema. Vamos a hablar acerca de esta forma de apoyar, que es la oración. Y bueno, es que esto parece muy obvio, ¿verdad? Y pues sí lo es. Como estudiantes de la Biblia que somos, ¿verdad?, sabemos y lo hemos visto a través de muchos estudios, ¿verdad?, que orar unos por otros pues es un mandato divino, y sabemos que la oración pues es el sostén de toda persona que quiere vivir para Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, hemos entendido que esta es la forma de ayudarnos mutuamente, de apoyarnos mutuamente, que es estar orando unos por otros. Y por esta misma razón, inferimos que orar por una persona que ha salido al campo misionero, pues debe ser sostenida constantemente en oración. Es verdad que la comunicación actualmente se puede dar por muchos medios, en forma inmediata y desde cualquier parte del mundo. Así que sabemos que un misionero puede pedir que se ore por él en algún momento en especial o por alguna necesidad específica. Pero no debemos esperarnos a que esto suceda. Debemos sostenerlos en oración todo el tiempo, porque estando fuera, ¿verdad?, estando fuera, están expuestos a muchos ataques. A Lucifer no le gusta que se predique el Evangelio y tampoco que se obedezcan sus mandatos. Por esta razón, existe un odio especial hacia las misiones, ya que éstas implican precisamente obedecer la gran comisión de la que hablé concretamente la semana pasada. Reitero, para que no se nos olvide, Satanás es el promotor del silencio, de diluir el mensaje, de confundirlo, que la voz de Dios no sea escuchada. Esta es su gran misión, así como la gran comisión del creyente es promover el Evangelio, incluso en todas las naciones y en todas las criaturas. Así, Satanás tiene el trabajo precisamente contrario. Así que si hay un soldado, fíjate,
si hay un soldado que se dedica a predicar el Evangelio las 24 horas del día, entonces es alguien a quien Satanás querrá atacar, atacar y atacar hasta hacerlo caer y acallarlo. La otra forma de cumplir este ministerio misionero es el de ofrendar. Pablo les hace una pregunta a los corintios, inmediatamente después de que les hace la pregunta acerca de que si creen que hay un soldado que pueda trabajar bajo sus propios recursos. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Pablo estaba reclamando lo que por derecho divino le correspondía, que es el mismo derecho que Dios le da a las personas que predican el Evangelio. Y dice que es que vivan de él. Dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y aquí, si entendiste bien lo que leí, lo está planteando como una orden que viene de parte del Señor. Por todo lo que les he dicho desde antes, desde un punto de vista lógico y natural, un soldado no lo puede ser por sí solo y sin un apoyo que va desde lo espiritual, ¿verdad?, a través de la oración, hasta lo material. No podemos extraernos del hecho de que vivimos en un mundo donde para todo, absolutamente todo se necesita dinero. Y un obrero que dedica su tiempo y su vida a predicar el Evangelio tiene las mismas necesidades que cualquiera de nosotros: casa, vestido y sustento. El dinero es necesario y alguien debe darlo. ¿Quién debe darlo? ¿Acaso la persona que tiene mucho? ¿Acaso la persona que tenga más? ¿A la que le sobre el dinero? No. La Biblia dice que aquella persona que tiene que dar este dinero, esta ofrenda, es la persona cuyo corazón Dios haya tocado en este sentido. Mira cómo lo dice la Biblia en 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno de dinero, ¿verdad? Está hablando de dinero. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto quiere decir que si en un momento dado Dios toca tu corazón y te pide que ofrendes, hazlo, pero hazlo con alegría, no como una carga, no como una imposición, no como algo forzado. ¿Por qué? Porque aquí leímos que Dios ama al que da alegremente, ¿verdad? A Dios le encanta ver que te da gusto compartir con otros las bendiciones que Dios te ha dado. Además, Dios bendecirá tu vida. Porque aunque sabemos que cualquier acto de obediencia a la palabra, Él la bendice, Dios es muy específico en este punto y ofrece una bendición especial
para aquel que decide participar de esta ordenanza. Fíjate, voy a seguir leyendo los versículos los que empecé a leer para tener la idea completa. Entonces voy a leer 2 Corintios 9 del 7 al 10. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Está hablando de los que decidieron dar. Dice, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, fíjate, hay alguien que está en el campo misionero sembrando, pero necesita semilla, ¿verdad? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí hay una promesa de gracia, ¿verdad?, sobre tu vida, de darte todo lo suficiente para que tú abundes en toda buena obra, ¿verdad? Habla de provisión, de multiplicar vuestra sementera, ¿verdad? Y aumentar los frutos de vuestra justicia. Y mira, si Dios ha puesto en mi corazón ofrendar, ¿cuánto debo dar? Ya lo leímos. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Esto es, que la cantidad y el límite lo pones tú. Finalmente, lo que Dios bendice es la obediencia a lo que Dios ha puesto en tu corazón. En la Biblia vemos un ejemplo hermoso precisamente de lo que es dar con el corazón. Dice así en Marcos 12, del 41 al 44. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿verdad? En ese tiempo existía en la entrada del templo de Jerusalén un lugar especial, ¿verdad? Un arca de la ofrenda, donde pues las personas daban su ofrenda. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Poco sabemos de esta mujer, se nos dice que era viuda, y las viudas en ese tiempo eran mujeres prácticamente desamparadas, y si no tenían hijos, peor. Más adelante, en la carta a Timoteo, Pablo da una serie de reglas para poder atender sus necesidades, pero esta viuda logró que su obediencia fuera plasmada en los evangelios como un ejemplo de la fidelidad a Dios. Esta mujer no se midió, dio más que los demás, dio más de lo que podía. Casi la veo entregando lo único, ¿verdad?, que le quedaba para después dejarse morir. Así de grande fue su ofrenda para Dios.
porque aunque solo dio 2 blancas, que son 2 pequeñas monedas, para Dios ella había dado mucho más que todos aquellos que dieron del mucho dinero que tenían y que les sobraba. No sé si he sido claro, no sé si entiendes el mensaje. Dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, y esta es la medida. A lo largo de varios estudios, ¿verdad?, he manejado la idea de que Dios no le queda a deber a nadie. Y en este caso, como leímos, ¿verdad?, Dios conserva el mismo principio. Mira lo que además dice en Mateo 10, 40 y 41. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Aquí Jesús es muy claro al comenzar diciendo, el que me recibe a mí está recibiendo a Dios. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la Biblia dice que Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, porque Jesús decía que él hablaba lo que el Padre decía, porque decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque decía, porque el Padre y yo uno somos, etc. Pero agrega, y el que recibe a un profeta, esto es, al que escucha y procura a un profeta, entendiendo por profeta a alguien que profesa, que habla de Dios, que predica el Evangelio, al que lo recibe precisamente por ser un profeta mío, dice Jesús, va a recibir la recompensa que reciba este profeta por su trabajo. Y lo mismo añade, ¿verdad?, con alguien que recibe a un justo, a un creyente. Dice que recompensa de justo recibirá. Y por si esto fuera poco, Jesús va más lejos y continúa diciendo, y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Te lo repito, Dios no es deudor de nadie. Dice Jesús, si tú le das al más insignificante de mis seguidores un vaso de agua fría, solamente porque sabes que es un discípulo mío, de cierto te digo que no perderás tu recompensa. Tremendo, ¿verdad? Mira, finalmente, para concluir, si tú no puedes ir al campo misionero, por la razón que tú me digas, pues porque no tienes el llamado, no tienes la preparación, no tienes la edad, no tienes el temple, el carácter, lo que sea. Todo esto que te acabo de enseñar quiere decir que tú puedes ser un misionero y recibir su recompensa si participas en su ministerio. Es increíble, ¿verdad?, cómo la Biblia nos hace saber que no solo estamos ante la presencia de un Dios soberano, amoroso y salvador, sino que además estamos ante la presencia de un Dios espléndido y magnánimo. Para terminar este estudio, te voy a pedir que leas conmigo estos 3 versículos que están en 1 Corintios 12. Empezamos por el 20, dice,
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.